Currículo nulo por novedad. Este tipo de currículo se puede entender con el siguiente ejemplo. Un profesor quiere que sus estudiantes vayan a un evento organizado por la alcaldía, puesto que se va a hablar de un tema muy ligado a la asignatura y al tema de momento, para después socializar lo encontrado en una clase posterior. Efectivamente, los estudiantes van, pero en la realidad no hubo ninguna charla o actividad relacionada con la materia, haciendo que tanto los estudiantes como el profesor perdieran tiempo en una actividad que a simple vista parecía ser interesante y diferente. Currículo nulo por tradición. Normalmente pues los padres hacen que sus hijos estudien en el mismo colegio. De esta manera, las materias o actividades que haya hecho el hijo mayor con dicho profesor seguramente le van a servir al hijo menor. Esto se debe a que no hay una actualización o variación de métodos para enseñar un tema por parte del profesor, haciendo que el currículo sea algo repetitivo y poco innovador. Y finalmente, el currículo nulo por falta de coordinación. Este currículo aparece por la poca comunicación entre docentes, así pues, en asignaturas relacionadas como física y trigonometría, se tienden a repetir temas a pesar de estar en un mismo año, haciendo que los estudiantes se puedan confundir tanto en la manera particular de enseñar de cada docente o del uso de ese tema en posteriores problemas o situaciones. Currículo nulo por omisión. Un claro ejemplo de este es que dentro de la enseñanza de la historia de Colombia siempre se omite la historia de la mujer, la historia de los indígenas o la historia afro. Currículo nulo por frondosidad. Un claro ejemplo de este, dentro de la enseñanza de la historia de Colombia, es cuando se aborda mucho el siglo XX, omitiendo otros siglos que, que son importantes para entender lo que fue el siglo XX. Currículum nulo por reducción cronológica. Un claro ejemplo de este es cuando dentro de la enseñanza de la historia se, se abarca todo el siglo XX olvidando el siglo XIX. El currículo nulo por desfase del conocimiento, por ejemplo, cuando un docente de tecnología enseña a utilizar la aplicación, a hacer presentaciones en PowerPoint 2010, esto sin tener en cuenta las actualizaciones y cambios que ha sufrido la aplicación en los últimos años, por lo cual el estudiante se encontrará con funciones de la aplicación no aprendidas. Está el currículo nulo por falta de preparación del docente, por ejemplo, para unas clases de tecnología. El docente sabía muy poco del tema, la metodología eran solo exposiciones todas las clases y había una brecha que no permitía hacer preguntas profundas de los temas a tratar porque no habría respuesta concisa o informada por parte del docente. Está el currículo nulo por preferencia del docente. Por ejemplo, cuando un profesor de inglés para enseñar el verbo to be imparte clase con una canción de su agrado, pero esta no tiene un vocabulario adecuado, tiene pocas frases en el verbo to be, no aporta al proceso de formación y no es del agrado de los estudiantes. El currículo nulo por fallas metodológicas, por ejemplo, cuando un profesor de inglés enseña desde la traducción, em, por ejemplo, dice table es mesa, sin ahondar más en un proceso cognitivo que lleve al estudiante a deducir por medio de una imagen, adivinanza o relación qué significado tiene esa palabra. En este caso se trata de hacer uso de la teoría constructivista en la enseñanza del inglés.